Solamente un niñito se llamaba David. Solamente un niñito sabía orar así. Solamente un niñito 5 piedras cogió de un arroyuelo y al gigante mató. Una piedra en la onda y vuelta él le dio. Una piedra en la onda y vuelta él le dio. Y daba la vuelta y vuelta y vuelta y vuelta él le dio. Una piedrecita y al gigante mató. Una piedrecita y al gigante mató. ¡Pum! Solamente un niñito se llamaba David. Solamente un niñito sabía orar así. Solamente un niñito 5 piedras cogió de un arroyuelo y al gigante mató. Una piedra en la onda y vuelta él le dio. Una piedra en la onda y vuelta él le dio. Y daba la vuelta y vuelta y vuelta y vuelta él le dio. Una piedrecita y al gigante mató. Una piedrecita y al gigante mató. ¡Pum! Bueno, cuando dijo 32 años, dije, ¡oh, qué bien! Pero en el servicio del Señor, ahí cambió la cosa. Bueno, estamos muy contentos hoy día, niños, de estar con ustedes en esta clase. La verdad que son tantos que lo tengo acá, que no, mi página, ¿cómo se llama? Mi frente de la pantalla no logra verlos a todos. Vamos a tratar de ampliar un poquito la pantalla para ver si logro verlos a la mayoría. Bueno, nos sentimos muy contentos hoy día de estar delante de ustedes. Esperemos que la clase sea muy entretenida. Hoy ya tenemos una clase muy, muy bonita. Siempre yo les digo a mis niños que yo creo, estoy casi segura, que los cineastas se han inspirado en la Biblia, porque la Biblia es un libro que tiene muchas historias, y muchas historias muy especiales. La semana pasada estudiamos una historia de amor, pero ese amor malo, esa muchas veces a equivocarnos, ¿no es cierto? Pero hoy día vamos a estudiar otra clase. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con una demostración de valor. Vamos a hablar aquí de un personaje súper que emocionante, un personaje muy famoso, muy popular para la época, y hasta el día de hoy nosotros hablamos mucho de este personaje. ¿Qué aprenderemos hoy en nuestra clase? Vamos a conocer de este personaje, vamos a conocer cosas muy buenas de la vida de David, ¿ya? También vamos a aprender que aceptar la autoridad que existe sobre nosotros nos hace sentir más seguros. ¿Quiénes son las autoridades nuestras? En nuestra casa están nuestros papás, ¿verdad? Ellos son nuestra autoridad. Ellos son los que nos cuidan, nos proveen de lo que nosotros necesitamos, nos dan ese cuidado que necesitamos, nos enseñan, ¿no es cierto? Las primeras cosas que nosotros aprendemos, los primeros valores, lo aprendemos en nuestros hogares. Y en la iglesia tenemos al pastor, ¿verdad? El pastor quien vela por nuestras almas. Todos los pastores están obligados a velar por nuestras almas y por las almas de ustedes también, porque ustedes son un alma del Señor. Así es que esas son las autoridades que tenemos aquí en la tierra, pero tenemos una autoridad suprema. ¿Cómo se llama esa autoridad? A ver qué me lo dice. Jesús, oh Dios. Ajá, Dios, ¿verdad? Dios es nuestra autoridad suprema, que Él es el que nos vela, que cuida, que nos libra de tanto peligro, ¿verdad? Y también a través de esta clase vamos a aprender que siempre debemos mantenernos con una conducta buena, ¿verdad? Como hijos de Dios, siempre. Esas cosas vamos a aprenderlo en esta clase. Vamos entonces a seguir
con algunos datos curiosos. ¿Sabían ustedes que el rey Saúl eligió a David para que estuviera frente a sus soldados? David era un jovencito que él era pastor de ovejas. Él era el último de 7 hermanos. Los hermanos de él eran guerreros, pero él no era guerrero, él era un pastor de ovejas. Muchas veces se tuvo que enfrentar a lobos, a defender su rebaño, y tuvo que enfrentar con valentía todas aquellas cosas. Pero en una oportunidad, la historia cuenta que en una oportunidad, cuando ya el rey Saúl, ya Dios lo había destituido de su reinado, dice que a través del profeta Samuel, dice que tú mandó a la casa de Isaí, el padre de David, para que fuera y ungiera o buscara el rey de Israel. Y dice que pasaron todos los hermanos y que eran los que el papá creía que podían ser rey por su tacha, por su porte, por su fortaleza, por todo. Y no, ninguno era el rey. Dice que Dios nos dio testimonio de que ninguno de esos era el rey. Sin embargo, el profeta le dijo, ¿y hay alguien más? Sí, dijo uno chiquitito, porque David era chiquitito, pero es pastor de ovejas, como diciendo no. Y dijo, llámalo, mándalo a buscar, que vamos a verlo. Y cuando él lo vio, dice que el profeta Samuel tuvo testimonio que ese chiquitito era el que había sido elegido por Dios. Mire qué interesante. Y a ese chiquitito, que tal vez no tenía aspecto de mucho, sin embargo, el rey Saúl lo puso al frente de todos sus soldados. Así es que vamos a ver como cosa curiosa, ¿verdad? Vamos también a ver que, ¿sabían ustedes que David era un joven guerrero? Porque después de que estuvo al frente de todos los soldados, David comenzó a ser un guerrero que luchaba mucho. Dice que él alcanzó una popularidad tan grande que, fíjense, que el mismo rey Saúl lo aborreció, como decimos acá en Chile, le cayó mal. ¿Por qué? Porque en varias ocasiones él intentó matarlo. Imagínense ustedes, después que lo puso como a cargo de sus soldados, después lo quería matar. En esta historia, vamos a entender esta historia. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Dígame. Maestra, entonces rey Saúl le tenía envidia. Exactamente. Vamos a revisar la historia, porque esta historia es una historia muy emocionante. Así que vamos a seguir. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. Él tenía aproximadamente 30 años cuando comenzó a reinar y reinó durante mucho tiempo, más de 40 años. Él reinó a Israel. Y resulta ser que, como dijimos, un día vio un muchachito ahí que era muy valiente, muy arriesgado, y lo vio que él se enfrentaba a los filisteos. Los filisteos era el pueblo, en ese momento, los enemigos de Israel, aquellos que se enfrentaban con Israel. Y dice que Saúl lo vio, y lo vio un muchacho valiente, sin temor, y dice que le agradó mucho la valentía de este joven, y lo puso a cargo de todo su ejército. Pero David, cuando estaba en batallas, dice que él, aparte de mostrar un gran valor y derrotar a todos sus enemigos en medio de ellos, él tenía algo muy especial. Él nunca se olvidó de Dios. Dice que por las mañanas y por las noches, ya en su tranquilidad, ya en su momento íntimo, dice que él cantaba alabanzas a Jehová. Y eso lo conectaba profundamente con Dios. Así es que imagínense ustedes, tal vez alguno podrá decir, bueno, David era un muchacho fuerte. Sí, era fuerte, pero más que fuerte, David tenía algo que Dios le había dado a él. De hecho, del momento que Saúl lo vio y lo vio tan valiente, porque él tenía algo especial. Y ese algo especial era Dios en su vida. Vamos a continuar nuestra clase. Pasó que en una ocasión, Saúl y David regresaban. No puedo ver. Ya no estoy jugando. Pega una vez más para que lo que tú ves. Resulta ser que en una oportunidad Saúl y David regresaban después de una gran batalla, cansados, ¿no es cierto? Venían de vuelta a su palacio,
dice que a las afueras del palacio habían un grupo de mujeres y estas mujeres estaban cantando y danzando alegres por el triunfo que habían obtenido. Pero fíjese que lo que cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. ¿Quién mataba más, Saúl o David? David. 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 Y cantaban y danzaban y decían, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y eso, imagínense ustedes, eso fue un problema para David. Un problema que se buscó sin haberlo, ¿cómo es? Un problema que se buscó sin haberlo él buscado. Esto no agradó para nada al rey Saúl, porque desde ese momento lo que él sintió contra David fue, como dijo el amigo, envidia. Se sentía mal, se sentía postergado, desplazado por un muchachito joven. Claro, porque en su momento Saúl había sido un guerrero también. Entonces, pero viene un muchachito joven y le toma el espacio y qué sé yo, y eso le movió el piso a Saúl y no le gustó esa actitud. ¿Ustedes creen que esa actitud era correcta de un rey? No. Es una actitud que no se entiende, ¿verdad? Si yo como rey te pongo a ti al frente de mis soldados, obviamente yo voy a esperar que tú hagas un buen trabajo. Y era obvio que la gente estuviera contento con él porque al final habían tenido victoria. Pero hay una parte humana en la vida de Saúl que no le gustó esto, no le gustó que la gente como que lo desplazara, lo pusiera así como en un lugar más bajo que el de David. Pero claro que no para nada era la actitud que un rey debía de tomar. Así que Saúl estaba yéndose por un camino equivocado. La Biblia nos cuenta que en esa oportunidad dice que a Saúl le pasó algo. Dice que un espíritu se apoderó de él, un espíritu de amargura, un espíritu de algo le pasó a Saúl, que él no dormía tranquilo, no estaba tranquilo, la envidia que le había entrado. Fíjense que ustedes, la envidia también podría ser algo que tenga que ver con estos espíritus malos, que la atormenta la mente. Ustedes saben, cuando uno tiene ese tipo de sentimientos, la mente no descansa, es una cosa muy agotadora. Y Saúl no podía dormir, no podía descansar, mientras más pensaba, más rabia le daba, que a tal punto que él llegó a actuar como un demente, como una persona que había perdido la cordura completamente. Así es que lo único que hacía sentir bien al rey era escuchar a David tocar el arpa. Mírense ustedes cómo es. Porque David, aparte de ser un pastor, aparte de ser un guerrero popular, exitoso, también David era un músico y él tenía una gracia que era de Dios, y él dice que cuando tocaba el arpa, el alma de Saúl dice que descansaba. Pero esa noche pasó algo, que esa noche estaba David tocándole el arpa al rey para que pudiera descansar su mente, su vida, su corazón, todo, que pudiera descansar. Dice que Saúl lo ataca y le tira una lanza, pero la intención de Saúl no era herir a David, era matarlo, él quería eliminar a David. No se entiende, pero es así, él quería eliminar a David. Y resulta que David no tuvo otra opción, David tuvo que escapar, tuvo que huir y se fue a un lugar, a una cueva llamada Adullán. Ahí en ese lugar encontró mucha gente que le ayudaron, entre esos eran familiares, amigos y gente que admiraban tanto a David, así que decidieron unirse a él. Y David, con esa intención, con esa ayuda, él formó un grupo que fueron sus ayudantes, podríamos decir sus guerreros, que se unieron a él para enfrentar esta situación. Logró juntar 400 personas que lucharon con él, que se unieron a su lucha. Así es que desde aquí en adelante pasan muchas cosas. Pero cuando Saúl, se da cuenta que David había huido, yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen que hizo Saúl?
Se enojó mucho. Lo mandó a matar. Ay, se enojó mucho, 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 mucho. Y vamos a ver, dice Andreita Paz que lo mandó a matar. Vamos a ver qué hizo Saúl con esto. Dice que formó un ejército de 3.000 soldados para enfrentarlo, encontrarlo y matarlo. La idea de Saúl no era herir a David, era matarlo. Él quería eliminarlo. Fue por todos lados, no hubo territorio que no hubo buscado a David. Dice que lo buscó en los valles, las montañas, donde sea lo buscó y no lo encontró porque David estaba escondido en la cueva. Así que dice que camino a la búsqueda de David, dice que el rey Saúl y sus soldados estaban muy cansados. Así que dice que en el camino encontró una cueva y se entró ahí en la entradita, ahí en el comienzo de la cueva, y se acostaron a dormir, a descansar. Y no se imaginó jamás que en esa misma cueva estaba David escondido, pero estaba en el fondo, adentro. En el fondo estaba David también, y David se dio cuenta que el que estaba en la entrada de la cueva era el rey Saúl. Y estaba no solo, estaba menos que la cantidad que tenía Saúl, pero David no tuvo temor. Dice que él se mantuvo calladito. ¿Y saben qué? Dice que ahí descansaron todos los soldados de Saúl y los hombres de David, aprovechando el minuto. Dice que le aconsejaron a David, ¿por qué no aprovechas de vengarte? Lo tienes ahí, está durmiendo. Imagínense ustedes, que yo creo que si nosotros nos ponen una situación así, capaz que sí aprovecháramos la oportunidad, ¿verdad? De ir y no sé, vengarnos, por último, ser nosotros primero que si aquí está la vida de él con la vida del otro, uno de los dos se iba a matar. Si no me mata él a mí, o sea, si no lo mato a él, él me va a matar a mí. Así que, de todas maneras, aquí era la vida de él con la vida del otro. Pero, ¿qué hubieran hecho ustedes en el caso de David? A ver, ¿qué me dice a mí? ¿Qué le hubieran hecho? ¿Peleado? Ya, se dice que hubiera peleado, ¿bien? Conversar. Haber escapado mientras dormían. Ajá, hubiera escapado, ¿verdad? Dice que el soldado que escapa sirve para otra guerra. También puede ser buena idea. Hubiera escapado. A ver, Sí, ¿quién pero más si, tiene están, una idea? si ellos están en la cueva, ahí en la entrada, ¿cómo van a Maestra, escapar? salía corriendo. También, pero ahí dice Gaby, dice una cosa muy cierta, que es cómo iba a escapar David si Saúl estaba en la entrada. Tampoco había opción. Lo iban a despertar y lo iban a matar igualito. Claro, hubiera sido complicada la huida. Pero Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasó en esta historia. Yo creo que David no sentía, de hecho, la palabra de Dios dice que David no sentía rencor contra Saúl. No lo sentía. Él lo perdonó. Dice que, y la respuesta que le dio David a sus soldados fue muy certera. Porque David entendía y lo tenía muy claro, que Dios lo había puesto en sus manos, pero también que conocía que este rey, que no estaba actuando bien, para nada bien, Dios lo había escogido y Dios lo había bendecido y lo había puesto en ese lugar. Y que el rey Saúl, como quiera que haya sido, merecía todo el respeto de Saúl. Y él le respondió a sus soldados y les dijo unas palabras muy lindas: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Todavía David, en esa posición, en lo que se había puesto Saúl, tan egoísta, tan envidioso y malvado por intentar matarlo, Saúl reconocía que él había sido puesto por Dios en ese lugar. Acuérdense que los reyes en esa época eran ungidos por Dios, que Dios los instalaba y los ungía, eran bendecidos, así que eran personas especiales. Entonces David no se sentía con el derecho de quitar a la vida a un ungido de Dios, a un siervo de Dios.
Así es que, ¿qué hizo David? David planeó algo, porque tampoco se la iba a llevar así. No, él tenía que aprovechar la oportunidad. David perdonó a Saúl, lo dijimos anteriormente. Sin embargo, le demostró, a Saúl le demostró que él lo tuvo en sus manos y que podía haberlo matado. Así que, ¿qué hizo? Le cortó, fue calladito él allá donde estaba Saúl y le cortó un pedacito, una orilla de su manto, sin que él se diera cuenta. Imagínense lo cansado que podía haber estado Saúl en el afán de buscar a David. Estaba muy agotado y no se dio cuenta cuando David se acercó despacito y le cortó una parte de su manto. Así es que esta historia, bueno, podemos decir que después cuando Saúl se despierta y ya estaba en rumbo a caminando, seguir su camino, dice que a lo lejos David lo llama y le dice, mira, y le muestra el manto cortado y ahí le dice que él podía haberlo matado, pero que él no lo iba a hacer porque él era un ungido de Dios y él no podía hacer eso. Ese es el respeto, aunque tal vez ya Dios no estaba con Saúl, ya Dios se había ido de la vida de Saúl, pero sin embargo, David fue muy respetuoso con la autoridad que había puesto Dios en ese lugar. Esta historia podemos tener muchas enseñanzas, pero quiero mencionar las dos, que a pesar de pasar momentos difíciles, quiero que ustedes sepan y lo tengan claro, que Dios siempre va a estar con nosotros, ¿ya? Que nunca duden de ese poder, porque Dios siempre nos va a ayudar. Y la segunda enseñanza que quiero mencionarles en esta tarde es que siempre debemos respetar a las personas que desempeñan labores y reconocer que Dios lo ha puesto ahí, sean los padres, sea el pastor, sea un siervo de Dios, que quiera acercarse a nosotros a darnos un consejo, siempre tomémoslos, porque eso nos va a ayudar en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Necesitamos consejos. En nuestra juventud, en la juventud, necesitamos siempre consejos que nos den, que nos orienten, porque nosotros no lo sabemos todo. Y ustedes están aprendiendo, y digo, estamos, como si yo fuera la edad de ustedes. No, yo ya pasé mucho por eso. Pero ustedes, a la edad de ustedes, yo necesitaba mucho consejo y siempre escuché de todos lados consejos que me ayudaran. Y eso ha sido de mucha bendición para mi vida espiritual, mi relación con Dios, porque es muy necesaria que la tengamos bien activa esa relación, que Dios no se sienta que nosotros lo tenemos abandonado, sino que siempre lo consideremos a Él como parte importante de nuestra vida. Y hasta aquí ha llegado nuestra historia de hoy. Ha sido una historia muy hermosa. La historia de David es preciosa. Nosotros tenemos mucho que aprender de la vida de David. Así es que para la próxima clase tenemos una clase muy interesante también y lo esperamos que se conecten